Sí, se ve bien. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Gracias. Ahí la pongo en presentación. Vamos a hablar del esbozo de miembro como un ejemplo de campo morfogenético. Este es el tema de hoy y vamos a hacer varias aclaraciones, ¿no? En principio, para hablar de campo morfogenético, nos tenemos que dirigir a un animal que es un anfibio, la salamandra, y acá vemos un embrión anfibio y vemos un dibujito que parece un relojito. Ese, se los marco con el puntero láser, es el territorio presuntivo del esbozo de miembro, de la que sería la pata de este bicho. Esta es la zona donde va a nacer el esbozo de miembro. A los fines técnicos, el esbozo de miembro surge de una asociación de poblaciones celulares. Esa asociación se llama somatopleura. La somatopleura es la asociación del ectodermo general con la hoja somática del mesodermo lateral. Somatopleura. Y se extiende por localización en una posición más ventral en relación a los somitas, que acá estamos viendo los somitas. En una posición más ventral se encuentra el mesodermo lateral y el que se asocia al ectodermo, al superficial, es la somatopleura, la hoja somática del mesodermo lateral asociada al ectodermo, decíamos, se llama somatopleura. Y acá es la región que va a formar el esbozo de miembro. Aquí vemos la región branquial de este embrión, el ojo, y esta es la cabeza. Y si uno toma esta región donde todavía no se formó ni una pequeña representación del esbozo de miembro, fíjense los experimentos que podemos hacer con este disco, con esta región, con este territorio presuntivo. Tomamos este disco y, por ejemplo, eliminamos la porción anterior de este disco, eliminamos la porción posterior, fíjense, antero-posterior y dorso-ventral son los ejes que están representados en este disco, antero-posterior, dorso-ventral. Elimino la mitad anterior, elimino la mitad posterior, elimino la región central del disco y en todos estos experimentos se forma una pata de anfibio normal armónicamente integrada con el cuerpo. Es decir, la mitad posterior, la mitad anterior o la región periférica del esbozo es suficiente para generar un esbozo completo, no medio esbozo. ¿Se entiende hasta acá este experimento? Sí. Bien. Fíjense que si yo divido al medio el esbozo y coloco una barrera, un impedimento para que las dos mitades de la región presuntiva del esbozo de miembro entren en contacto, cada mitad, si hay una barrera que impide el contacto entre las dos mitades, cada mitad es capaz de formar un esbozo de miembro, una pata normal, armónica con el resto del cuerpo. Pero fíjense que aquí estoy generando dos patas a partir de un solo disco. Dos patas. Si yo tomo una mitad dorsal y la asocio a otra mitad dorsal, pero están en contacto las dos mitades, la asociación de dos mitades dorsales con un eje anteroposterior, ambas, ¿no? Región dorsal, otra región dorsal del disco que forma la pata, bueno, vamos a ver que entre los dos forman una única pata armónicamente en relación al cuerpo del animal. Si yo disgrego por completo el disco, lo disgrego por completo, pero dejo que las células continúen interactuando entre sí, se forma una pata normal. Y si yo superpongo dos discos
presuntivos de esbozo de miembro, los superpongo, entre los dos no forman dos patas, forman una única pata normal armónica con el resto del cuerpo. Estos son experimentos que demuestran que, en relación al esbozo de miembro, que tiene capacidad regulativa. muy bien, ¿y qué quiere decir que tiene capacidad regulativa? Que aunque sus células se disgreguen o se disminuyan en cantidad, puede seguir armando, o sea, formando, en este caso, el órgano armonioso, completo, y todas esas características que ahora no me acuerdo bien. Ante un déficit de células, como se ve en estos experimentos, o ante un exceso, como sería dos discos superpuestos conformando un disco mixto, ante un déficit o un exceso, el sistema de desarrollo es capaz de formar un órgano, una estructura, una región corporal normal, armónica con el resto del cuerpo. Eso es capacidad regulativa o regulatoria. ¿En qué otro momento del desarrollo vemos regulación? ¿Alguna idea? La segmentación. Muy bien, en la segmentación. ¿Y cómo lo vemos esa capacidad regulativa en segmentación? ¿Puede ser con gemelación? Muy bien, la gemelación. La gemelación es la evidencia de la capacidad regulativa que tiene la célula huevo, las blastómeras, la mórula temprana, ¿sí? Esa capacidad regulativa o el mismo macizo celular interno tiene capacidad regulativa todavía, ¿sí? Si se separa un macizo celular interno en dos conglomerados celulares, cada uno puede formar un embrión. Por lo cual, eso es capacidad regulatoria. Si ustedes separan las dos primeras blastómeras y las incuban por separado, cada blastómera es capaz de formar un individuo completo y que es idéntico al otro. Pero las dos blastómeras juntas forman un solo individuo. Las dos primeras blastómeras separadas, cada una forma un individuo completo, gemelo, ¿no? Idéntico al otro. Porque ustedes tienen que entender que esos son sistemas de desarrollo. Los sistemas de desarrollo están formados por distintos elementos que interactúan entre sí. Si yo tengo dos blastómeras que están en contacto, cada blastómera entiende de que es parte de un sistema de desarrollo único. Son dos de células juntas dentro de una membrana pelúcida, las dos están juntas, las dos contactan, las dos entienden que entre ellas forman un único sistema de desarrollo, es decir, entre las dos tienen que formar un individuo completo. Ahora, si yo las separo, cada célula entiende que le falta la otra célula. Cada célula entiende que le falta la otra, entonces compensa, entonces regula. Y por ende, cada célula por separado compensa ese déficit porque no sabe qué pasó con la otra célula que integraba el conjunto, el sistema de desarrollo, y por ende se desarrollan de manera independiente compensando ese déficit. ¿Se entendió la explicación? Sí. 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 Perdón, esto puede ser que tiene que ver con el hecho de que no está, digamos que no está determinada todavía la célula, entonces puede como esto regular y establecer otra potencia, digamos, evolutiva, otro camino. Bueno, está bien lo que está diciendo y al mismo tiempo está mal. ¿Por qué? Porque decir no está determinada es pensar en la célula huevo. O sea, tiene un cierto grado de determinación. Ectodermo general, ¿no? Ectodermo general y hoja somática del mesodermo lateral. Ahí ya tenés ciertos niveles de determinación. Ahora, la pregunta es, ¿las células que componen
este sistema de desarrollo tiene el mismo grado de potencialidad evolutiva? La pregunta es con respecto a la célula huevo. No, querido, estamos hablando del esbozo de No, miembro. no, es que me perdí, por eso le pregunté, estaba hablando sobre la célula huevo y después hice la pregunta y me perdí. Bueno, pero estábamos hablando en función de lo que comentó tu compañera. ¿Escuchaste lo que preguntó tu compañera? Sí, sí. ¿Y qué dijo tu compañera? ¿Querés repetirlo? No sé dónde estás. Ahí, si estás con el micrófono Acá, abierto. hola, Dale, yo. dale. No, que había consultado si esto de la capacidad regulativa tenía que ver, o en realidad se debía a que, bueno, ahora lo voy a reformular, no estaba completamente determinada la célula, entonces una célula que en un principio iba a desarrollar un pedacito de miembro, ante la falta de las otras células, no desarrolla un pedacito, desarrolla todo el miembro, o sea que modifica, digamos, su potencia evolutiva, es decir, eso entiendo que se puede dar porque no está completamente determinada hacia una vía. Pero a raíz de lo que Tampoco usted es dijo así, ahora, tampoco bueno, está bien formulado. Lo reformulaste, pero tampoco está bien. Vuelvo a bueno, repetir lo que estaba diciendo. Las células, obviamente, a lo largo del desarrollo se van determinando de manera progresiva, van haciéndose cada vez más especializadas, más específicas en su función. El grado de determinación que tenemos aquí es ectodermo general o epidérmico por un lado, hoja somática del mesodermo lateral. Bien, esas son las dos poblaciones que componen este campo, este esbozo de miembro, que todavía no se desarrolló. Este es el disco, lo que llamaríamos el territorio presuntivo, ¿no? El tema es, las células que componen este disco tienen distintos grados de determinación o tienen el mismo grado de determinación. Tienen el mismo, son equipotentes. Eso sería el comentario para hacer. Entonces, si todas las células son equipotentes desde el punto de vista de la potencia de desarrollo, todas esas células tienen capacidad de compensar un déficit o un exceso. Por tanto, si yo elimino parte del sistema de desarrollo, como la potencia es equivalente entre todas las células restantes, ellas pueden compensar. Si hubieran diferentes grados de determinación, no se podría compensar, porque eso me dice que hay diferentes niveles de determinación. Pero en este momento, el sistema de desarrollo es homogéneo. Las células que lo componen tienen el mismo grado de potencia de desarrollo y por ende pueden compensar. No sé si se entendió ahora la explicación. Porque no, para corregir lo que estabas diciendo, no sé tu nombre, la chica Ana. que estaba hablando. ¿Cómo? Ana, Ana, escuchame una cosa, Ana. No hay determinaciones parciales. La determinación es un evento que se da irreversible, punto final, se restringe la potencia evolutiva. ¿Me seguís? sí, Y se van acumulando determinaciones y por ende la diferenciación es progresiva. El tema es cuál es el grado de determinación de las células que componen un sistema de desarrollo. Si las células son equivalentes desde el punto de vista de la potencia evolutiva, lógicamente pueden compensar un déficit o un exceso. ¿Un poquito mejor se entendió, Ana, esto? sí, ¿Sí? gracias. Bien. Y fíjate, si acá pones una barrera entre las dos mitades, es como si separara las dos blastómeras, ¿no? Las dos primeras blastómeras derivadas de la célula huevo. Una no sabe dónde terminó la otra parte, acá, y uno no sabe dónde está la otra célula, y por ende, cada mitad es capaz de compensar la falta de la otra, ¿sí? Es interesante, si ustedes miran esta representación gráfica, fíjense, acá dice dorso ventral y acá dice posterior. Falta la mitad anterior.
Aquí tenemos dorso ventral y falta la mitad posterior. Veo la letra A de anterior. Pero yo les pregunto, si corto este disco en dos mitades distintas, como se observa acá, esta línea de corte, en este disco, donde tengo dorsal, ventral y posterior, esta línea, ¿qué representa ahora que corté y eliminé la mitad? ¿Qué es esa línea? ¿El extremo anterior? Claro, cambió la posición de anterior, pero el eje se sigue respetando. Y como los ejes se siguen respetando, es lógico que esta mitad pueda compensar la falta de la otra mitad. Vuelvo a preguntar, en este esquema, este borde, ¿qué representa? El extremo posterior. Sí, sí, Claro, y vamos a este experimento, donde tengo dos mitades dorsales. Este borde, ¿qué representa? el extremo anterior. No, Espera, ¿de cuál? Lo ventral. lo ventral, bien, lo ventral. Quiere decir que esta D de dorsal, que está acá en el medio, desaparece, porque esto no es dorsal, es algo entre lo dorsal y lo ventral, que es este nuevo borde. ¿Se entendió? Si yo disgrego al esbozo, las células que componen este esbozo tienen información posicional. Antes de disgregar el esbozo, había células que estaban en la región dorsal, células que estaban en la región ventral, células que estaban a nivel anterior y células que estaban a nivel posterior. Si yo disgrego este esbozo, la información posicional sigue estando en cada una de estas células. Acá hay células dorsales, células ventrales, células anteriores y células posteriores. De manera tal que puede reorganizarse este esbozo teniendo siempre de por medio una información posicional y, por supuesto, una homogeneidad en la potencia de desarrollo. ¿Me siguen? Sí. Cuando superpongo dos discos, ¿esto qué es? Donde estoy señalando, ¿qué es? Dorsal. Dorsal. ¿Esto? Ventral. Ventral. ¿Esto? Anterior. ¿Cómo? Anterior. Anterior. ¿Y esto? Posterior. Claro, los ejes están respetados. Esta zona intermedia de superposición pierde su borde anterior, pierde su borde posterior y pasa a ser este anterior y pasa a ser este posterior. De manera tal que hay una integración de los dos territorios presuntivos en un único sistema de desarrollo. Y así se explica la regulación. Entonces, ¿qué es un campo morfogenético? Un campo morfogenético es un sistema de desarrollo, eso ya lo entendimos. Este sistema de desarrollo tiene un cierto nivel de determinación, un cierto grado de determinación. Y sí, está determinado. No solo está determinado en ectodermo general y en hoja somática de mesodermo lateral. Recordemos que esta es la somatopleura. La somatopleura en esta región está determinada a formar el esbozo de miembro, un miembro, una pata. En nuestro caso sería el miembro superior o el miembro inferior. Eso es una región corporal, o sea que está determinado a formar una región corporal que es el miembro. Pero un campo también puede estar determinado a formar un órgano o un conjunto de órganos o una parte de un órgano o una región corporal. A esto lo llamamos esbozo.
Quiere decir que un esbozo es un sistema de desarrollo que forma un órgano, un conjunto de órganos o región corporal. Tenemos el esbozo hepático, el esbozo del páncreas, el esbozo del estómago, el esbozo de la tiroides, el esbozo cardíaco. O sea que el campo morfogenético es un esbozo. Ahora, no todos los esbozos son campos morfogenéticos. Cuidado con esto. Todos los campos morfogenéticos son esbozos, pero no todos los esbozos son campos morfogenéticos. En función de los experimentos que hicimos antes, ¿qué característica particular tiene que tener un esbozo para ser un campo morfogenético? ¿Puedes repetir la pregunta? Capacidad regulativa, puede ser. Exacto, capacidad regulativa. La característica particular que tiene un campo morfogenético es que es un esbozo con capacidad regulativa. En general, un esbozo está formado por una o más poblaciones celulares que están determinadas a formar una estructura definida. En este caso, el miembro, ¿bien? Pero es importante que tenga un sistema de referencia temporal y espacial. Vimos que hay un eje anteroposterior, vimos que hay un eje dorsoventral, hay un sistema de referencia que las células interpretan para poder construir este esbozo. Es decir, si uno quiere construir un edificio, ¿qué hace? Tiene unos planos, dibuja un plano, contrata un arquitecto, un maestro mayor de obras, obreros, compra los materiales, coloca las vigas principales, ¿sí? Construye en general de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Después coloca los ladrillos, después coloca las ventanas, después coloca el revoque, después los pisos, etcétera, y pinta al final. Toda esa dinámica es una organización en el espacio y también en el tiempo. Voy siguiendo un camino ordenado en tiempo y en espacio. Ese sistema de referencia temporoespacial es clave para que se pueda construir un órgano, para que ese esbozo de un hígado, de un páncreas, de un estómago, de una tiroides, de un corazón, de un sistema nervioso. ¿Bien? Y además, este sistema de referencia permite que tenga una relación armónica con el resto del organismo. Es decir, los miembros surgen en los laterales de los hombros y en los laterales de las caderas. ¿Se entiende? Está en relación armónica con el resto del organismo. No está puesto en la espalda el miembro o en el pecho. Tiene una relación armónica, ¿eh? Y en nuestro caso, estos miembros tienen simetría bilateral, ¿no? Imagen en espejo. Ahora bien, también existe una organización interna que es plástica, que es lábil, que es indeterminada. Es decir, está determinado a formar un esbozo, pero todo lo que se tiene que formar, por ejemplo, el esbozo de miembro. Sí, pero el miembro tiene un brazo, un antebrazo, una mano, dedos. Todo eso todavía no está determinado. Si el grado de determinación es a formar miembro, pero los distintos segmentos que conforman el miembro todavía no están marcados. Por eso hablamos de una organización interna plástica. Bien, y por supuesto esto permite que sea autodiferenciante, porque está equipado con todos los elementos estructurales e informativos de cuyas interacciones aparece una estructura con identidad propia, hígado, páncreas, miembro, compleja, completa y armónica. Estas son las características de la estructura que se va a formar.
identidad propia, tiene nombre y apellido, compleja, máximo nivel de desarrollo, completa y armónica. ¿Sí? Pero al tener esta organización interna lábil, va a haber una determinación progresiva de sus subregiones o partes constituyentes. El brazo, el antebrazo, la mano, aparecen los dedos. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos bien? Bien, y lo fundamental es que es un esbozo con capacidad regulativa, porque las distintas características que les enumeré hasta ahora tienen que ver con el concepto de esbozo. Todo eso que les nombré, un esbozo como sistema de desarrollo formado por una o más poblaciones celulares, ¿sí? Con un sistema de referencia temporoespacial, con una organización lábil, autodiferenciante, determinación progresiva, todo eso es válido para cualquier esbozo, pero no todos los esbozos tienen esto, capacidad regulativa, que es la característica fundamental de un campo morfogenético. Y fíjense las distintas características que aluden a capacidad regulativa. Cuando la masa del campo se reduce, la estructura global del campo no se afecta. Saco la mitad, saco la otra mitad, saco el centro, desorganizo todo. La estructura del campo no se afecta. Cuando se divide un campo en dos y coloco una barrera en el medio, lo separo por completo, cada mitad forma una estructura similar al campo original. Y la fusión de dos campos, la superposición de dos campos, puede producir una estructura similar al campo original. No forma dos, sino forma uno. Estas son las características de la capacidad regulativa. ¿Se entendió? Sí. Bien, bien. Y hay algo que dijimos. Cada esbozo contiene todos los elementos estructurales e informativos de cuyas interacciones se forma esta estructura con identidad propia, armónica, compleja y completa, de donde surgen los elementos informativos, porque los estructurales son las poblaciones que componen el esbozo, el ectodermo general, la hoja somática del mesodermo lateral, llámese somatopleura, tenés los elementos estructurales que conforman el esbozo de miembro. Y la información viene de un patrón informativo que es instalado por una población celular organizadora. Dentro de este esbozo hay una población celular organizadora. Y en el esbozo de miembro se llama zona de actividad polarizante. La zona de actividad polarizante tiene una función informativa y va a instalar un sistema de referencia de señalización celular en forma de gradiente de morfógeno. Es importante señalar esto, porque vamos a tener que ver qué es un morfógeno. Entonces, instala un sistema de referencia de señalización celular en forma de gradiente de morfógeno. Y vamos a hablar de eso. La zona que instala el patrón informativo en el esbozo de miembro se llama zona de actividad polarizante. Bien. ¿Y cómo se instala ese patrón informativo? ¿Qué es un gradiente de morfógeno? Un morfógeno es una sustancia, una molécula, un factor de transcripción que se distribuye en forma de gradiente de mayor concentración a menor concentración a lo largo del espacio. ¿Bien? Entonces yo tengo la fuente de esa sustancia que llamamos morfógeno y donde está la fuente donde se produce el morfógeno
es la zona de máxima concentración de esa sustancia. Y en la medida que me alejo de la fuente, esa concentración va reduciéndose hasta hacerse mínima o nula. Lo vemos en esta imagen donde tengo una zona de máxima concentración, una zona de mediana a baja concentración y una zona de mínima a nula concentración de morfógeno en función de la distancia de la fuente. Hay un micrófono abierto, chicos, que hace mucho ruido. ¿Podrán apagarlo? ¿No puede silenciarlo usted, profe? Sí, ahí lo estoy silenciando yo, a ver. Ahí está. Bien. Ahí está. Bárbaro. Muy bien. Volvemos a este esquema que es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que hace un morfógeno? Un morfógeno da información de posición. Fíjense que uno puede dividir en 3 regiones: alta concentración, mediana concentración, baja concentración del morfógeno, con líneas que son límites de zonas. Esta zona que tiene alta concentración, la alta concentración le dice a la célula que está cerca de la fuente del morfógeno. Aquí, que está más alejada del morfógeno. ¿Y cómo Hola, profe, perdón, se te está cortando mucho el audio y no podemos entender lo que dice. Hola. Hola. Ahora sí, el audio está bien. Ahí volvió. Gracias. Hola. Entonces, decía que si, ¿cómo entienden las células la información posicional que brinda el morfógeno? Suponiendo que el morfógeno es un factor de transcripción y por ende regula la expresión de los genes, ponemos de ejemplo el gen A y el gen B. Si hay alta concentración de morfógeno, ambos genes se encuentran activos. Esto la célula lo interpreta entendiendo que está cerca de la fuente de morfógeno. Si me alejo de la fuente, esa concentración de morfógeno mantiene activo a uno de los 2 genes. El A está inactivo y el gen B está activo. Y si estoy lejos de la fuente del morfógeno, es decir, hay baja concentración de morfógeno, ambos genes se mantienen inactivos. Entonces, la posición cercana, intermedia o lejos de la fuente de morfógeno depende de cómo se regula la expresión génica. ¿Esto se entiende? ¿Puede repetir la última parte, por favor? ¿Qué sería la última parte? ¿Cómo se regula el nivel de... Es que se le volvió a cortar el audio de nuevo. ¿Se volvió a cortar? Bueno, decía que en función de la distancia a la fuente de morfógeno, tenemos distintas concentraciones. Alta concentración, mediana concentración, baja concentración. Si hay alta concentración y el morfógeno es un factor de transcripción, va a regular la expresión génica.
Alta concentración, gen A, gen B están activos. Mediana concentración, un gen está activo y el otro no. Gen A inactivo, gen B activo. Y si estamos lejos de la fuente de morfógeno, es decir, baja concentración, ambos genes se mantienen inactivos. En función de la regulación de la expresión génica, la célula entiende cuál es la distancia a la que se encuentra de la fuente de morfógeno, cuál es su posición en el espacio. Información posicional. ¿Se entendió? Sí. Una consulta. Esto del morfógeno es tipo algo natural, no es algo experimental, ¿no? Para nada experimental, pero se puede estudiar desde el punto de vista experimental, claramente. Uno puede cambiar el lugar del morfógeno, puede duplicar el morfógeno, puede eliminar la fuente de morfógeno y ver qué consecuencias trae. Perfecto, gracias. Bien, entonces, la población celular sensible al patrón informativo instala diferencias de información de posición. Por ende, estas células que eran equipotentes desde el punto de vista del desarrollo, es decir, en un sistema homogéneo, ahora pasa a ser un sistema heterogéneo, o un sistema complejo, porque hay células que tienen diferente información posicional. Ahora no es tan fácil. La capacidad regulativa ahí se va perdiendo en función de que se instalan estas diferencias de información posicional. Y esto lo vamos a ver experimentalmente. Entonces acá vemos en un esbozo de un mamífero, ¿no? En este caso este es un ratón. Podemos ver un embrión de la 4ª semana, otro embrión de la 5ª semana del desarrollo. Podemos ver la cabeza del embrión, podemos ver los arcos faríngeos. Esta es la región frontonasal. Esta región que les estoy señalando es el estomodeo. Este es el proceso maxilar, este es el proceso mandibular, este es el primer arco branquial, este es el segundo arco branquial, este es el tercer arco branquial. Aquí se ve una fosita que es la fosita ótica, es el esbozo del oído medio, el otocisto. Esto es una placoda que se está invaginando y por ende vemos la característica fosita. Aquí vamos a encontrar el tubo neural dorsalmente, vemos la región correspondiente al 4º ventrículo, la curvatura cefálica, la curvatura cervical, la curvatura caudal. Aquí vemos la prominencia hepatocardíaca, vemos el relieve de los somitas. Entonces esta es la región del tubo neural, el relieve de los somitas, y a continuación viene la somatopleura. Y la somatopleura es la región, dijimos, ectodermo general, superficial, y subyacente está la hoja somática del mesodermo lateral. Aquí vemos el esbozo de miembro superior, aquí vemos el esbozo de miembro inferior. El tubo neural en su región caudal todavía está abierto, esto es el neuroporo posterior. Este embrión de 5ª semana, podemos ver cómo se va formando la cara, podemos ver el esbozo del ojo. Aquí se ve claramente la cola de este embrión y vemos más desarrollado en forma de paleta el esbozo de miembro superior, el esbozo de miembro inferior. Fíjense el nivel de plegamiento que tiene este embrión. Este es de 4ª semana del desarrollo, este es de 5ª semana del desarrollo. Son embriones de ratón, mamífero no humano, ¿no? Por supuesto. Pero fíjense el grado de plegamiento que tiene este embrión, característica importantísima del periodo somítico. Forma cilíndrica, plegada, típica de la 4ª y 5ª semana del desarrollo embrionario. Y veíamos que en el esbozo de miembro encontrábamos ejes y habíamos descrito el dorso ventral, el antero posterior,
pero nos faltan otros ejes. Si uno extiende el brazo, lo extiende, el hombro es proximal y la mano es distal en relación al eje principal del miembro superior. El hombro es proximal y la mano es distal. Acá está representado lo proximal, que si solo nos referimos a la mano, la muñeca sería proximal, los dedos, las uñas sería distal. Y es interesante ver que es anteroposterior en la mano. Anterior es el pulgar, posterior es el meñique. El borde cubital es posterior. Y el pulgar, como les decía, es anterior. ¿Y en la mano qué es dorsal? Bueno, el dorso de la mano y la palma sería lo ventral. La mano, la palma es ventral y, por supuesto, dorsal es el dorso de la mano. Pero, supuesto, esto para el brazo y el antebrazo también es válido, ¿no? Pero en la mano está bien claro cuáles son los ejes. Pero, claro, en la mano es la estructura definitiva. Miren cómo es un esbozo de miembro. Parece una paleta, ¿sí? Una paleta de paddle, ¿no? Esta es la forma que tiene un esbozo de miembro. Ahí no podemos distinguir mano, no podemos distinguir dedos. Por eso les decía que la determinación era progresiva y autodiferenciante. En la medida que va creciendo el esbozo, van apareciendo las subregiones que componen ese esbozo de miembro. Es interesante destacar acá un reborde más desarrollado de epitelio que se llama cresta ectodérmica apical. Cresta ectodérmica apical, que es un engrosamiento del ectodermo en forma de arco de cresta ectodérmica apical, que es importante para estimular el desarrollo de este miembro en el eje próximo distal. Aquí vemos un corte de un embrión, se ve el tubo neural, se ve el ectodermo de revestimiento y vemos la hoja somática del mesodermo lateral, vemos la hoja somática del mesodermo lateral revestida por el ectodermo general. Esta es la somatopleura. Esto que les señalo es la somatopleura. Aquí esta pequeña zona engrosada es esa cresta ectodérmica apical que les señalaba antes y que se ve de manera excelente en esta foto. Fíjense este reborde, este ribete, es ectodermo general engrosado. Está señalado aquí con puntas de flecha. Este es el esbozo de miembro en forma de paleta que les nombraba antes. Aquí está cortado y puedo ver el núcleo mesenquimático importante que constituye la hoja somática del mesodermo lateral. Este es el núcleo mesenquimático que conforma este esbozo de miembro, ¿no? Revestido de ectodermo general. Celoma intraembrionario, esta es la hoja visceral del mesodermo lateral. Aquí vemos el mesodermo intermedio, aquí vemos el mesodermo paraxil a ambos lados del tubo neural y aquí tenemos representado la notocorda. A continuación, fíjense, en la medida que se sigue desarrollando el esbozo de miembro, ya está más definida la región de la mano. Y en la medida que avanza el desarrollo, ya veo como ciertas puntas que me orientan a la existencia de dedos. Sigo avanzando, quedan cada vez más definidos la existencia de dedos, y bueno, ya ven ahí, a 51 días de desarrollo, ya periodo fetal, podemos ver claramente los dedos de la mano, la palma. Y fíjense que en esos dedos ya hay como almohadillas, las almohadillas digitales, donde se van a formar las huellas digitales, características individuales únicas de cada ser humano. Fíjense que prácticamente hay una región específica para la huella digital en la mano de este chico que todavía no se han desarrollado, ¿no?
Y fíjense, esto mismo ocurre para la formación del pie. Son imágenes muy bonitas del desarrollo de los miembros a nivel distal de humanos, ¿no? Esto es humano. Ahora bien, hay que señalar que no solamente el esbozo de miembro está formado por ectodermo general y mesénquima del mesodermo lateral, sino por otros tejidos que son externos a la somatopleura, que ahora les voy a comentar. ¿Qué deriva del mesénquima del mesodermo lateral, hoja somática? Este mesénquima forma hueso, forma cartílago, es decir, en el brazo, el húmero, ¿no? El radio, el cúbito, el carpo, las falanges y los cartílagos que unen estos huesos, ¿no? Hueso cartílago deriva del mesénquima del mesodermo lateral. El tejido graso, el tejido adiposo, el tendón, el músculo, el estroma medular del hueso. ¿Me siguen hasta acá? Ahora bien, Sí. ahora bien, todo esto, cuando digo músculo, por ejemplo, ¿qué músculo forma el mesodermo lateral, hoja somática? Estriado. No, No, Triada. músculo no. liso. El músculo liso, cuidado, es músculo liso. El músculo estriado, ¿de dónde proviene normalmente? O sea, No, de las somitas. De los somitas, exactamente. Del dermatomiotomo de los somitas. Así que acá me están faltando los músculos que encuentro en el brazo o en la pierna. Eso tiene que derivar de los somitas. Ahora bien, fíjense que hueso y cartílago viene del mesénquima, del mesodermo lateral, es decir, acá el esclerotomo no participa. El esclerotomo forma la columna vertebral, las costillas, pero no participa en sí en la formación de los huesos de las extremidades. Este es un esquema para mostrarles cómo es la organización del esbozo de miembro. Esto es anterior, esto es posterior, azul es el ectodermo general, la zona engrosada distal es la cresta apical ectodérmica y proximal en relación a la raíz de inserción del miembro en el cuerpo, ¿no? Entonces, proximal distal, distal tengo la cresta ectodérmica apical, que tiene que ver con el desarrollo en el eje distal proximal, y subyacente a la cresta apical ectodérmica está la zona de progreso, constituida por mesénquima. Y en la zona posterior está la famosa zona de actividad polarizante, que es la que fabrica el morfógeno. Aquí se sintetiza el morfógeno. Por lo tanto, el gradiente de concentración va a ser desde posterior hacia anterior. Desde posterior hacia anterior. Y les pregunto, teniendo en cuenta el eje antero-posterior y teniendo en cuenta los dedos, ¿cuál es el dedo en relación a la máxima concentración de morfógeno y cuál es el dedo en relación a la mínima concentración de morfógeno? el que tiene mayor relación con el morfógeno es el meñique. El Ya que- meñique sería, que se ubica en el eje antero-posterior a nivel posterior, el Y es meñique es el que tiene relación con la máxima concentración de morfógeno. ¿Y la mínima entonces? el pulgar. El pulgar. Si yo eliminara, escuchen esto que voy a decir, si yo elimino la zona de actividad polarizante, mi pregunta es la siguiente: si yo elimino la zona de actividad polarizante, ¿cuál es el único dedo que se podría formar? ¿El meñique? pulgar? ¿Puede ser? ¿Pulgar? Elijan, ¿el pulgar o el meñique? El pulgar.
El pulgar. Justifiquemos. Porque el pulgar no va a necesitar del morfógeno para que se forme. Tipo, va a estar Exacto, como es el más alejado de la fuente de morfógeno y por ende sería el dedo que se forma en ausencia de morfógeno. Los otros necesitarían cierto grado de concentración de morfógeno para que se formen. ¿Se entendió el experimento? Sí. Bien. Continuamos. Y acá vienen los aportes fuera de la somatopleura. Fíjense, del somita proviene el componente muscular. ¿Bien? El músculo estriado. Y del tubo neural, componente nervioso, y de la cresta neural, también componente nervioso. El componente nervioso de la cresta neural tiene que ver con la sensibilidad del miembro. Y, por otro lado, el componente del tubo neural con la eferencia motora, los axones, los nervios motores, ¿sí? Cresta neural, nervios sensoriales, y tubo neural, axones, nervios motores. Además, recordemos que de la cresta neural surgen los melanocitos, las células pigmentarias de la piel, que también obviamente le dan la coloración a la piel del miembro. Entonces, hay poblaciones celulares que participan en la formación del miembro que lógicamente tienen que ver con la formación de diferentes componentes de este miembro, ¿no? Cresta neural, tubo neural y miotomo de los somitas. Ahora bien, fíjense cómo es que el esbozo del miembro queda determinado a formar miembro. Es interesante ver que el miembro superior y el miembro inferior se forman siempre a ciertas alturas del embrión. ¿En relación a qué? A ciertas alturas del somita. Fíjense, acá tenemos los somitas a partir del somita 16 a 19 aproximadamente, es el área, la altura a que se forma el esbozo de miembro, ¿sí? Ahora bien, el mesodermo intermedio, que se encuentra entre el mesodermo paraxil y el mesodermo lateral, secreta una molécula que se llama FGF8. FGF8 induce al mesodermo lateral para que produzca otra molécula que se llama FGF10. FGF8, que fabrica el mesodermo intermedio, induce en el mesénquima del mesodermo lateral la expresión de FGF10. ¿Bien? Ese FGF10 activa, fíjense, una zona azul, acá violeta, pintada de violeta, que es, como se ve acá, es la futura cresta ectodérmica apical. FGF vuelve a ser sintetizado ahora por el epitelio. Es el epitelio ahora el que va a producir FGF y va a estimular al mesénquima a que prolifere. Va a proliferar el mesénquima y fíjense cómo empieza a protruir ese mesénquima y va a aparecer el esbozo de miembro. No importan los nombres de los factores de transcripción, fíjense, está FGF10, FGF8, FGF4, factor de crecimiento fibroblástico. Hay mucha redundancia de factores de transcripción. Digamos simplemente que es FGF, ¿sí? Es importante señalar eso. Fíjense, aquí en los somitas hay expresión de FGF, mesodermo intermedio expresa FGF, el mesénquima expresa FGF y en última instancia
el ectodermo expresa FGF. Y ahora es el ectodermo el que va a estimular al mesénquima a que prolifere, y ese mesénquima proliferante entonces empieza a generar el esbozo del miembro. Hasta acá no había un eje próximo distal, había un dorso ventral, un anteroposterior, pero me falta el próximo distal que se empieza a generar en la medida que prolifera el mesénquima del mesodermo lateral. Pero fíjense qué interesante cómo esta cresta ectodérmica apical induce a nivel mesenquimático la zona de actividad polarizante. Esta zona de actividad polarizante es inducida por el epitelio. El ectodermo general fabrica FGF y FGF activa en la región posterior del esbozo del miembro, como ve acá pintado de verde, en la región posterior, la zona de actividad polarizante. ¿Cómo se llama el morfógeno de la zona de actividad polarizante? Se llama Sonic Hedgehog. Aquí lo tienen escrito, se abrevia SHH, Sonic Hedgehog. Este es el nombre de este morfógeno. El del esbozo de miembro, el de la zona de actividad polarizante. Usamos el esbozo de miembro como ejemplo de campo morfogenético. Usamos el esbozo de miembro como ejemplo de zona de actividad polarizante, como población informativa que genera entonces una organización temporoespacial dentro de ese esbozo. Y acá vamos a ver por qué hay una determinación en sentido de miembro superior y en sentido de miembro inferior. Fíjense que hay dos territorios, un azul, uno rojo. El azul corresponde a miembro superior, el rojo corresponde a miembro inferior. Y hay una zona de transición entre miembro superior y miembro inferior. Fíjense, la zona azul me forma un ala de ave, la zona roja me forma una pata de ave, ¿sí? Acá tengo una pluma, acá tengo una garra, ¿bien? ¿Qué pasa en la zona intermedia entre la región que forma ala y forma pata? Si yo pongo una bolita o una pequeña población que secrete FGF, que libere FGF, en esa región, como vimos antes, FGF induce la formación del esbozo de miembro. Entonces, si yo pongo una señal extra, no habitual, voy a generar un miembro extra, porque FGF está estimulando la formación de un esbozo de miembro en la somatopleura. Ahora, miren qué característica tiene este esbozo extra que se ubica en una zona intermedia entre ala y pata. Mitad del miembro va a ser ala, mitad del miembro va a ser pata, por la zona de transición. Entonces tengo pluma y pezuña al mismo tiempo. Entonces hay una región para miembro inferior y otra región para miembro superior. Normalmente se forma un miembro superior y un miembro inferior, pero si yo a mitad de camino estimulo la formación de un miembro, me va a mostrar que hay una región limítrofe para miembro superior y para miembro inferior. Es decir, zonas intermedias también pueden generar un miembro. Bueno, pensemos en un insecto que tiene 6 patas, en una araña que tiene 8 patas, pensemos en un 100 pies, pensemos en un 1000 pies, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser 4 miembros. Entonces, fíjense, si yo pongo la bolita que secreta FGF, fíjense, puedo generar, si es territorio de miembro superior, voy a generar un ala extra. Si yo pongo la bolita en territorio de miembro inferior que secreta FGF, voy a generar 2 patas, un ala y 2 patas de ese lado donde yo coloqué esta expresión ectópica de FGF. Y
¿cuál es el gen que se ha asociado su expresión a miembro superior y a miembro inferior? TBX5 corresponde a miembro superior. Fíjense cómo se expresa en todo el miembro superior y no así en el miembro inferior. Y TBX4, cómo se expresa fuertemente en el miembro inferior, pero no se expresa en el miembro superior. Así que TBX5 es marcador de determinación de miembro superior y TBX5 es marcador de, del territorio de miembro inferior. Entonces, fíjense, si yo coloco aquí una bolita que libera FGF, va a haber expresión ectópica de TBX4 y por ende se forma una pata extra. En este caso va a haber expresión ectópica de TBX5 en la región de miembro superior y tengo un ala extra. ¿Alguna pregunta de esto que estuve explicando? ¿Alguna duda? No, yo tenía una pregunta, pero es que se me pasó de largo. Que era con el tema de campo morfogenético y en realidad la capacidad regulativa. Yo tenía entendido que si le sacabas una cantidad de células, era posible que se forme lo que se tenía que formar, la estructura que se iba a formar correctamente, o sea, todo normal, pero un poco más pequeño. ¿Eso tipo es la norma o...? A ver, al sacar vos componentes del sistema de desarrollo, al hacer más chico el sistema de desarrollo, lógicamente la estructura puede llegar a ser más pequeña, pero es armónica, completa, con la misma complejidad que la estructura original. Ah, perfecto, estamos entonces. Bien, puede ser un poco más chica, pero es normal a los fines técnicos. ¿Alguna otra pregunta? Yo, perdón, también me había quedado también atrasada con algo del campo morfogenético y los esbozos. Dijimos que hay esbozos que podrían no cumplir la definición de campo morfogenético. Porque o sea no que tienen capacidad de regulación. Eso, no tendría. ¿Y o sea, eso por un lado quiere decir que si hacemos alguno de estos experimentos, no resultan que generan No compensan, no compensan. Claro. A ver, la ¿Y gran cuál- mayoría de nuestros esbozos no son campos. Ah, ok, eso quería decir. La Gracias. gran mayoría no lo son. Normalmente estos ejemplos de campo vienen de animales, si ustedes quieren llamarlo así, y de inferior desarrollo, ¿no? Evolutivamente inferiores. Un anfibio, por ejemplo. Pero el humano tiene poca capacidad de regulación a la hora de formar un miembro y bueno, podés tener una malformación que se llama amelia, focomelia, meromelia. Eso lo vamos a ver en teratología. Cuando veamos malformaciones, nos damos cuenta que el esbozo de miembro humano, capacidad regulativa, no tiene mucha que digamos. Pero en anfibios sí, y por eso hablamos de campo morfogenético. Cuando uno estudia biología del desarrollo, no se centra exclusivamente en el ser humano, estudia todas las especies, porque quiere sacar conclusiones de cómo se da el desarrollo evolutivamente hablando, a lo largo de la evolución de todas las especies, ¿no? Que nosotros quizás seamos lo más alto en esa escala evolutiva, pero seguramente estuvimos pasando por esos eslabones inferiores, ¿no? Entonces es interesante ver estas cuestiones que en alguna medida nosotros lo mantenemos en la segmentación, ¿no? O en la gastrulación, pero después esa capacidad regulativa, la verdad que no la vemos más. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora, a mí no me queda ninguna. A ver si leo y me comienzan a surgir. Bueno, leer en casa, ¿no? Eso. Sí, Chicos, por eso. hoy es una charla bastante abreviada, porque tengo otra cosa para hacer, así que si no hay nada más para preguntar, acá cerramos y continuamos la próxima semana. Dale. Adiós, profe. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, chicos. Igualmente. Dale, adiós, gracias. Adiós, adiós. Chau, chau. Chao. Gracias.